Indudablemente existen muchas personas pero muy buenas, que no mienten, no roban, les gusta Dios, la iglesia, todas las cosas que son de Dios. En fin, son personas que hasta se graban versículos bíblicos de memoria. O sea, son todo lo contrario de aquellos que asumen ser sinvergüenzas por saber lo que es malo, pero sin un mínimo de deseo de cambiar. Solo que tales personas, que aún siendo buenas, son personas que tienen un defecto por ser buenas para sí mismas, pero sin beneficiar a otros. Tal espíritu no es de una persona realmente de Dios. Por eso las llamaremos los buenos, ¿para qué? Para nada. Ya captaron un poco, ¿verdad? Entonces, son personas que son buenas para sí mismas. Son personas que quieren ver que no le falte nada a ella, pero desafortunadamente ella nunca fructifica como el reino de los cielos lo exige. Jesús nunca enseñó ser buenos para el beneficio de uno de nosotros mismos, que al contrario siempre usó consejos como que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, que hagamos brillar nuestra luz ante los hombres, que debemos ser la sal del mundo. Todo esto, ¿para qué? No para ser buenos para nada, sino para contagiar a otros, ayudar a otros, salir de nuestra zona egoísta. Entonces, cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal del mundo, es para usted como el sazón que es la sal, da sabor a la comida. Usted venga a sazonar la vida de aquel que está caído, de aquel que está desanimado, de aquel que no tiene sentido por vivir. Dios no le trajo para usted ser sal y decir, no me falta nada, yo estoy bien, soy luz. Antes estaba en la oscuridad y ahora estoy en la luz, tengo la luz de Dios. Y solo beneficiarse a usted mismo a base de un sentimiento egoísta. Dios le trajo para contagiar al mundo entero. Recuerde, si usted quiere hasta mismo que los demás se salven, algún compañero de trabajo o alguna otra persona, pero usted mismo no da su propio ejemplo, entonces usted está haciendo las cosas al revés. El verdadero hijo de Dios tiene esta conciencia de que mientras él esté salvo y prosperado y su prójimo esté perdido, las cosas no están bien, ya que Dios no quiere salvar a algunos y a otros no. O sea, él tiene el mismo sentir de Dios dentro de sí, ya que como Jesús dijo que seríamos uno en él. El problema de los buenos para nada es haber adoptado la filosofía de un pensamiento tan pobre y egoísta que dice, quiero dar lo menos de mí que se pueda y recibir lo máximo que se pueda. Dice, qué desgracia y al mismo tiempo qué desperdicio de luz, de poder, de autoridad, de ser sal y de tiempo mal gastado, mientras que el infierno lleva a muchos perdidos que nunca escucharon hablar de Dios. Los buenos para nada se la viven leyendo la Biblia, recitando versículos bíblicos entre disque hermanos, de una forma desequilibradamente, solo engordando espiritualmente, pero sin nunca fructificar para el reino. Lo peor, que muchos no solo son buenos para nada, sino que debido a su falta de dar frutos pecan por omisión, por dejar de hacer por el reino lo que saben que deberían de estar haciendo. Escuche cuidadosamente las palabras del Señor en el día del juicio. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed
y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis. Estaba desnudo y no me vististeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dice, claramente observamos la razón de la pérdida para el infierno de los buenos para nada, por su pecado de omisión, de haber recibido algo tan poderoso e incomparable, que es la propia salvación de Dios dentro de sí, y no hacer nada con ello. Dios nos llama del mundo cuando estamos totalmente estrellados y nos torna en estrellas para brillar, no en un sentido egoísta, sino para decimar, o sea, esparcir su poder y su luz en la tremenda oscuridad de maldad en este mundo. ¿Está llamando bueno para nada? No. Repito, quien le quede el saco que se lo ponga, porque Dios, Él quiere que uno venga a fructificar. Y yo sé que mientras no haya, por ejemplo, una dirección directa, que el Espíritu Santo venga y lance, como quien dice, esa flecha de verdad al corazón de uno, entonces uno va a pensar que por gustarle la Biblia de una forma desequilibrada, que a veces existen personas que solo leen ¿qué? Solo leen la Biblia, pero dan un pésimo ejemplo dentro de la propia casa. Existen personas que guardan esa filosofía que hablamos aquí, de mientras yo pueda dar lo menos de mí y recibir el máximo que yo pueda, está todo ¿qué? Bien. Todo bien. Ese ha sido el pensamiento que ha llevado a muchas personas a desagradar a Dios. Personas que quieren que Dios transforme su casa, su familia, pero sin ella estar dispuesta a ella tomar el primer paso de asumir un compromiso con Dios. Existen personas que dicen para Dios: Señor, tú sabes mi situación, tú me tienes que ayudar. Pero Dios al mismo tiempo sabe muy bien la necesidad, pero Dios no puede hacer nada porque la persona, como leímos en los primeros 2 versículos, no está dispuesta a correr la segunda milla. Dios dice: si alguien te manda a caminar, a cargar, ya sea alguna cosa por 1 milla, haz el doble, no te limites, camina. ¿Cuántas millas? 2, cargando lo que tienes que cargar. O sea, haz mucho más de lo que se exige de ti. Es eso lo que Dios está diciendo. Y todavía en Lucas dice así: dad y se os dará. Y como dice, dad de cualquier manera. No, dad medida buena. Oiga bien, y no para por ahí. Todavía dice medida buena, apretada, híjole, mire, ya hice un tiradero aquí, ayúdeme aquí, no, deje ahorita, así mire, dad, medida buena es llenar hasta acá, todavía apretada, así, híjole, ahí está, apretada, para que quepa más, remecida, mecer, y transbordando, o sea que todavía salga. Da de una manera que no te limites, date para Dios, entrégate para Dios. Muchas personas cuando son sanadas por Dios, ya Dios resolvió mi problema, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Me voy a la casa, tengo mi vida, Dios sabe, y no hace más para Dios. Y esos son las personas que se acomodan en el grupo de los buenos. ¿Para qué? Son personas
que aparentemente sí son buenas, pero si usted ve ahí, no son mis palabras, son las palabras de Jesús, que Él dijo: vieron que tuve hambre, que estuve desnudo y no me vistieron, que fui forastero, anduve de un lugar a otro y no me dieron lugar de reposo. Yo diré a ellos: apartados de mí y echados al fuego eterno, porque cuando tuve hambre no me diste de comer. Y algunos van a decir: mas cuando te vi que tenías hambre, Señor. Pero Él dijo: cuando no lo hiciste, ¿por quién? Por uno más pequeñito, por el prójimo, no lo hiciste por mí. Y los buenos para nada se limitan para hacer para sí mismos. Mi vida, mi familia, mientras yo tenga todo, está todo bien. Pero ese es un gravísimo error. No se olvide que después del primer mandamiento, ¿sabe cuál es el segundo mayor mandamiento? Amarás al prójimo como a ti mismo. En otras palabras, amar al prójimo como a uno mismo requiere primeramente usted amarse a usted mismo. Hay personas que ni a sí mismas se respetan. Hay personas que ni a sí mismas ellas se toman en serio. Suena hasta mismo muy fuerte, pero es la realidad que desafortunadamente muchas personas, los buenos para nada, que cuando mueran y vayan al infierno, se van a recordar y van a decir: caramba, un día el siervo de Dios habló esto y yo no hice caso. Deje aquí, ¿a dónde va? No quiere dar la medida buena, remecida y rebosando. Dice así: porque de la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahí viene, como se dice, el garrotazo espiritual. ¿Por qué no recibo nada? No pasa nada. Yo tanto que quiero que Dios haga algo. Puede quitar ahora sí, gracias. ¿Por qué? Porque mire, en la hora de dar, no hay qué, no hay nada. ¿Está hablando de ofrenda? No, negativo. Estoy hablando de su vida, que es mucho mayor que cualquier ofrenda que usted dé. Pero yo puedo hasta imaginar, si la persona dice amar a Dios y le pesa dar una ofrenda que a ella diga: esto para mí tiene significado. Me imagino si ella va a dar la vida. ¿Usted cree que va a dar la vida? Mentira, no daría. Es igualito aquí a persona que dice: te amaré el resto de mi vida, casémonos. Ay, no aguanto esperar el día en que nos vamos a casar. Mire, si la persona fuera de verdad seria, mas Jesús dijo, en la época de Jesús había una ley. Los romanos, ellos dominaban allá Israel, todo el imperio. Y había una ley que usted podía estar yendo a una tienda y de repente sale un soldado romano. Y la ley era la siguiente: el soldado romano venía y él daba algo, su armamento, y decía: carga para mí una milla. Y como los judíos, algunos se rebelaban, decían: no, es injusto. Jesús decía: si te mandan a cargar un armamento por una milla, ve dos. Y es como Jesús dice así: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. O sea, si su enemigo es envidioso, quiere solo estar ahí instigando la vida de usted, entonces llévele por el lado del que la Biblia dice que él comerá ascuas de fuego. Ahora, cuando usted hace lo opuesto, resiste, quiere pelear, quiere hacer lo que no agrada a Dios, ahí es donde usted se da mal, porque usted cae en la trampa del mal. Hay muchas personas que desafortunadamente piensan que están bien. Y mire, yo pido a Dios de todo corazón que estas personas no vengan a abrir los ojos para ver la realidad cuando se encuentren en el infierno. Su vida depende de usted. Yo pensé que dependía de Dios. No, no depende de Dios. Su vida depende de ¿quién? De usted.
Entonces no sirve de nada nosotros quedar acá leyendo la Biblia como muchas denominaciones que se saben la Biblia de capa a capa, pero en la hora del vamos a ver si hay frutos, no hay frutos. Mienten, roban, no aman al prójimo, no le dice la verdad a la persona que está teniendo un amante, esconde, dice, se va a enojar. Nuestro Señor Jesús, Él nos dice la verdad. ¿Sabe cuál era el amor de Jesús hacia los falsos, los hipócritas? ¿Sabe cuál era? Quizás usted se va a sorprender. Él decía, raza de víboras. Él para despertar a ellos para la realidad. Vosotros pensáis que porque obedecen ciertos mandamientos, entre comillas, van a ir al cielo. Por eso les decía a los discípulos, de cierto os digo que si ustedes no superan la conducta de los fariseos, los religiosos, entonces de cierto os digo, no van a entrar en el reino de Dios. Entonces imagínense nada más. Dios, Él busca personas que se den mucho más para Él, en un sentido sin límites, sin decir, ¿por qué tengo que ayunar? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué me tengo que despertar de madrugada y orar? No lo hace el pastor, que el pastor lo haga, es el pastor. O sea, hay personas que desafortunadamente viven de una espiritualidad prestada, que a veces no está mal que usted pida una oración para nosotros, está bien, pero lo que sí está mal es que usted siempre, como quien dice, deme aquí una oración, me da la oración, pero usted nunca se acerca para ver, ¿me entiende?, el rostro de Jesús cara a cara y platicar con Él. Usted está muy ocupado o ocupada viendo novelas, viendo noticias, viendo películas. Usted queda mirando otras cosas. Entonces su intimidad con Dios no hay. Su relación con Dios no existe. Usted, su espiritualidad depende de la espiritualidad de otra persona. Y allí es donde el diablo viene cuando no está alguien que le dé ánimo. El diablo viene y ¿qué él hace? Él viene y toca en su vida. Y usted se encuentra como, ¿sabe aquella oveja que se esparció, se descarriló y está sola? Y el lobo está a punto de ¿qué? De devorarla. Así mucha gente, así muchas personas. Entonces, si usted quiere que su vida venga a cambiar, aprenda a no ponerle límites a Dios. Así como usted tiene de repente fuerza para hacer ejercicio, haga una oración. Así como usted tiene fuerza para quedar viendo una película todo el día o quedar toda la semana, me disculpa, hablando solo puras tonterías, entonces lo que usted tiene que hacer es agarrar la Biblia y decir para Dios, Señor, habla conmigo, yo quiero oírte. Usted está haciendo así muy duro, me está espiritualmente hablando, apretando el cuello. Yo estoy hablando lo que es. De nada sirve ir con un médico y usted tiene un problema, digamos, de cáncer, y el médico, él pasa a tratar su cerebro, o sea, él da la vuelta, no le ayuda directamente, de nada sirve. Usted que ha nacido de nuevo, gracias a Dios que usted está logrando obtener la vida que realmente Dios quiere que usted tenga. Si usted apenas está naciendo de nuevo y Dios obrando en usted para que usted tenga autoridad, para que usted sea diferente, para que usted venza las enfermedades, los males. Pero usted que aún todavía no ha nacido de nuevo de Dios, usted no es lo que Dios un día planeó que usted fuera. Créame, no es. ¿Por qué? Porque la prueba está en que usted quiere dejar los malos hábitos y no puede. La prueba está en que usted dice, no quiero más mentir, no quiero más prostituirme, no quiero más vivir en este pecado. Mas usted continúa. Y cuando, lo peor de todo, que cuando le preguntan así, ¿está todo bien con usted? Aunque su conciencia
le dice, está mal, estás mal espiritualmente, usted dice, sí, está todo bien. Esa es la peor, perdónenme la palabra, es fuerte, mas no es mala, peor desgracia. ¿Por qué? Porque usted mismo no está estrechando la mano del pozo que se encuentra para que se jale a usted y se dé un impulso, una ayuda. Y esa es la razón de por qué muchas personas a veces se alejan del pastor. Dicen, si me acerco ya sé lo que me va a decir. Luche, persevere, ayune. Y la persona quiere hacer de acuerdo a la manera de ella. Quiere, como quien dice, un cortacamino. No hay una manera más fácil. Pero las palabras que Jesús dijo, si alguien te manda a caminar 1 milla, camina ¿qué? 2. Jesús dijo, dad, y cuando des, da una medida buena, todavía remece y aprieta ya para que quepa más y transbordando, porque con la misma medida con que medís os volverá a medir. Su vida es la medida que usted se ha dado para Dios. Si usted es como el joven rico que guarda una riqueza en su corazón, sea su amante, sea su hijo, sea algún bien material, entonces usted mismo está entristeciendo a Dios. Y usted mismo es el que le está diciendo a Dios, Señor, solo envíame la bendición, pero por favor no me obligues a que yo me entregue a ti. Todavía no, Señor, estoy muy joven, tengo que venir acá, bailar un poco, ¿sí o no? Tengo que, Señor, después de que verse a 20, entonces ahí que me canse ya, ahí yo vengo y me entrego a quién. Señor, después de que yo esté mayor de edad, que ya no haya más cómo divertirme, porque hay mucha gente que piensa que la iglesia o las cosas de Dios son para gente mayor de qué, de edad, o gente aburrida. Hay gente que dice, ¿a poco vas a amargar tu vida ahí? Pero mire, cuando la realidad viene y mire, toca en la puerta de uno, cuando usted quiere tener a alguien de su lado fiel, usted ve a quien está a su lado, no hay nadie. Cuando la realidad viene y toca a su puerta para ver si hay alguien fiel, no hay alguien fiel. Cuando la realidad viene y toca a su puerta para ver si hay paz cuando usted está solo, cuando de repente todos están ocupados, usted viene y se siente vacío, se siente triste. Y entonces ahí usted comienza a llamar a una persona, comienza a entrar en el internet, mirar tonterías allá, pornografía, es verdad. Y la persona después dice, por favor ore, mas no está dispuesta a renunciar lo que está haciendo. Entonces, ¿hasta cuándo? Sea sincero, ¿quién ya se puso una meta en un determinado momento de decir, a partir de ahora sí voy a hacer ejercicio, y usted se propuso y lo hizo? ¿Hay alguien? Usted sabe que cuando usted se determina algo, pone toda la fuerza. Y las cosas, cuando usted pone todo de sí, cuando usted da de una medida que no se limita, usted logra el resultado que usted quiere. Mas cuando usted dice así, mañana comienzo a hacer ejercicio y no hace, ¿qué pasa? Ahí después llega el día de mañana y después para usted dice, mañana, hoy no, es mañana. Mañana vuelvo a comenzar, mas no hace. Y luego, de nuevo, mañana yo hago algo para Dios, yo me bautizo, yo voy a ser fiel a Dios. Y así usted va arrastrando con el mañana, así mire, así, usted va arrastrando, acá con esto pendiente, mañana busco trabajo, ahí está. Lleva aquí algo pendiente. Mañana me torno fiel a Dios. Mañana, lleva eso, ¿sí o no? Mañana yo oro, yo ayuno, mañana yo hago eso. Y nunca hace. Hoy en día, todo mundo habla de Dios, ¿no es verdad? Yo me quedo pensando, mi Dios, si así como la gente hablara, hiciera de verdad, el mundo fuera otro. A veces, cuando el techo del vecino se está quemando,
uno dice, bueno, déjame ver, no es mi techo. Ok, está bien. Del vecino. No fue el mío. Pero ahí cuando pasa el fuego, ¿para quién? ¿Ah? Ahí sí, ahí usted se apresura a hacer, digámoslo, alguna cosa. Y la verdad, gente, el problema de la sociedad es el problema nuestro también. Porque, mire una cosa, si la sociedad no cambia, entonces su propia familia va a crecer, sus hijos van a crecer siendo educados por esta sociedad corrupta y lejos de Dios. ¿O usted le gustaría que sus hijos pasaran por lo mismo que usted ha pasado en la vida? Yo no creo. Entonces, debido a eso, es usted que se tiene que preocupar. Yo no puedo quedar solo en mí. Yo tengo que buscar, amar al prójimo, aquella persona que, como Jesús dijo, estuve enfermo y me visitaste. Usted tiene que visitar al enfermo. Fui forastero. El forastero es una persona que no tiene lugar fijo, pero me abrigaste. O sea, es usted abrigar a la persona con su apoyo, ¿sabe? Yo le apoyo, mire, cualquier cosa, cuente conmigo. Es usted ser una persona que ame de verdad a los demás como usted se ama a usted mismo. Pero obviamente es necesario que usted busque eso en Dios. El Espíritu Santo puso eso dentro de mí. Créame, toda la noche yo quedé así, oh mi Dios, hablo esto, Señor. Y Dios me dijo, sí, habla. Y comienza a escribir ahí, a base, claro, de una fe inteligente. Fue lo que Dios me mostró. De repente, hasta el día de hoy, usted no tiene una buena medida de la parte de Dios de transformación de vida, porque usted no ha puesto ningún esfuerzo de su parte. Usted no ha hecho lo que Jesús ha dicho, de caminar una milla extra, de romper con las excusas ante Dios, de que, Señor, no puedo, Señor, después lo hago, Señor, no creo que estoy listo. La verdad, nadie está listo en la vida, para nada. Son decisiones que se tienen que tomar. Entonces, por eso, sea fiel a Dios. Porque mire, una vez que usted esté en el cielo, por más de que diga a Dios, Señor, mas yo iba a la iglesia, yo hacía esto, el otro, pero Señor, yo nunca vi algo grandioso y nunca realmente te conocí personalmente, Dios va a decir, mas me obedecías mi palabra. Y ahí es donde muchas personas van infelizmente a llevarse esa enorme sorpresa de que estaban en una iglesia, se denominaban un determinado nombre, pero no eran personas íntimas de ¿quién? De Dios. Imagínese usted conocer a Dios, al propio creador del cielo y de la tierra y del universo entero. Imagínese usted tener, se lo voy a poner de esta manera, imagínese el presidente ser su amigo. Usted tuviera ciertas ventajas en que él le ayudara a abrir varias puertas. Ahora imagínese tener a alguien que es infinitamente, trillones de veces mucho más, con una autoridad mayor que el presidente, que es Dios. Imagínense, ¿será que su vida no cambiaría? Pero hay que entregarse a Dios, hay que esforzarse. Hay cosas en la vida que nos separan a que nosotros, como quien dice, nos quedemos distanciados de todo y diciendo, ahora yo tengo que concentrarme solo en eso. Entonces es eso lo que Dios quiere. Usted es lo que usted da. Lo que usted da, eso demuestra quién es usted. Si usted, mire, no da fidelidad a su pareja, es porque usted es una persona infiel. Si usted no da un momento de entrega para su familia, entonces es porque usted no está siendo una persona responsable. Si usted no se da totalmente, entonces usted es lo que usted da. Con Dios es de la misma manera.
Nosotros somos lo que damos. Y en las palabras de Jesús es lo siguiente: de la misma medida con que medís, o sea, con que te das, principalmente para mí, entonces os volverán a medir. O sea, el cielo va a medir a usted. La Biblia dice que todo lo que hiciéramos en la tierra tendría una reacción en el cielo.